Buenas noches, estimados alumnos. Supongo que mi asistente, el doctor Jean-Pierre Hurtado, ya habrá explicado el motivo de mi tardanza. ¿Es así? Jean-Pierre, ¿estás ahí todavía? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, en todo caso, estimados alumnos, espero que a través de él ustedes hayan, ¿cómo está Alberto? Ustedes hayan tomado conocimiento de que he estado en un grado de doctor en la maestría de ciencia penal de nuestra facultad en Jesús María, y entonces el tiempo que me da desplazarme de la unidad de posgrado a mi domicilio es el tiempo que explica la demora para el ingreso a esta clase. Bueno, ¿les tomaron la asistencia, Alberto? Alberto, ¿estás ahí? Sí, doctora, buenas noches. ¿Qué ¿Todavía, tal? doctora? Ah, todavía. Ah, bueno, yo pensé que yo le pedía a Jean-Pierre que hiciera eso mientras esperaban, pero si así no ha sido, no importa, estimados alumnos. Como estábamos trabajando en la clase previa, hoy día íbamos a tratar el tema de las normas mínimas del tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas. Y preparando, siempre es bueno darle vuelta al tema sobre el que se va a dar una clase. Revisé un poco, estimados alumnos, la biografía de Nelson Rolihlahla Mandela, que nació en Cabo Oriental el 18 de julio de 1918. Nació en Johannesburgo, en África, ¿no? Y vivió también, nació en Rolihlahla y murió en Johannesburgo. Pero su vida discurre del 18 de julio de 1918, más o menos por la Segunda Revolución Rusa, y fallece el 5 de diciembre de 2013, sí, luego de la primera década del siglo XX. Mandela fue abogado, y eso no se conoce mucho, ¿no? Así como fue activista, pero principalmente, bueno, Mandela tiene varios perfiles, ¿no? El principal es haber sido un gobernante que desarrolló un proyecto de unidad nacional en el África, pero de eso desde el punto de vista, digamos, asertivo, ¿no? Y desde el punto de vista negacionista, en el buen sentido, Mandela, estimados alumnos, es que no planteó pues una tesis retributiva de venganza contra quienes lo habían metido a prisión por muchísimo tiempo, ¿no? Sino más bien se planteó un proyecto de unidad y de filantropía cuando presidió el gobierno de su país desde 1994 hasta 1999, es decir, es un gobierno de 6 años específicamente. ¿Qué fue lo más importante que hizo Mandela? Defendió la libertad, la igualdad del pueblo sudafricano, luchó contra la segregación racial. Y las redes sociales nos hablan de datos interesantes sobre Nelson Mandela, ¿no? Primero, que tenía un origen noble dentro de la raza africana. Segundo, que antes de ser encerrado se sometió pues a las leyes del racismo, del apartheid, ese que Zaffaroni señala como el apartheid criminológico más relevante que provenía del siglo XVIII y que tiene un contenido de colonización o de semicolonización desde los pueblos europeos céntricos contra los pueblos de la periferia. Nelson Mandela pasó, estimados alumnos, 27 años, casi 3 décadas en la prisión, y cumplió condena de trabajos forzados. Entonces, este no es cualquier persona, ¿no? Obviamente es una persona que sabe lo que dice cuando habla del encierro del sistema penitenciario
en el contexto además del racismo que se vivía a fines del siglo XIX y en las 3 décadas primarias del XX. Hay frases célebres de Nelson Mandela. Primero, la mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre. Ojo, ojito, estimados alumnos. Nunca debería ocurrir que esta tierra hermosa, habla de Sudáfrica, experimente la opresión de una persona por otra, la reivindicación de la otredad, la empatía por el ajeno, ¿no es cierto? Por tu condiscípulo de condición humana, ¿no es cierto? Por el otro ciudadano. Y lo otro, un criterio pragmático, ¿no? Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien. Siempre se puede hacer las cosas bien. ¿Cuáles son los principios que levantó Mandela a lo largo de su vida? De hecho, Nelson Mandela es conocido porque recibió el Premio Nobel de la Paz en diciembre de 1993, ¿no? Justamente por sus esfuerzos para acabar, para enfrentar, pero desde la violencia pacífica que sistematizó él, a diferencia de la violencia activa, contra el apartheid. Es conocido que una de las estrategias que levantó Mandela fue el levantamiento de la unidad nacional sudafricana en los campeonatos internacionales de fútbol, de otros deportes, lo que cohesionó un perfil sudafricano frente al orbe, ¿no? Y bueno, el 27 de abril de 1994, Nelson Mandela fue elegido gobernante de Sudáfrica y duró su gobierno hasta el 10 de mayo de en las elecciones democráticas en Sudáfrica de 10 de mayo del 94, Mandela fue elegido y asumió esa presidencia como el primer presidente negro elegido democráticamente en Sudáfrica. Y por eso, ¿no? Hay perfiles pues, de Mandela, ¿no? Tenía un número que después se levanta hasta en las canciones, en el imaginario de la unidad sudafricana, ¿no? Mandela es el prisionero 466/64, o sea, el preso 466 del año 1964. Hoy ese número, así como el 10 es Maradona, disculpen ese maltrato Mandela por compararlo así, ¿no? El 466 es el símbolo mundial de la libertad desde la UNESCO, ¿no? La Fundación Nelson Mandela creó una campaña determinada 466-64 para, por ejemplo, concientizar a la población mundial sobre el riesgo que implicó el VIH-Sida en las prisiones. ¿Qué enseñó Mandela en términos teóricos, estimados alumnos? Que la paz no es solo la ausencia de conflicto, la paz no es solo la ausencia de normas, sino es la creación de un entorno cultural, social, económico, identitario, ¿no? Donde todas las personas puedan tener un proyecto de futuro, que no responda pues a identidades de raza, de color, ni de credo, ni de religión, ni de sexo, ni de clase, ni de casta, porque todavía en África eso existía, ¿no? Entonces, el legado de Mandela es un legado pues contra la diferencia en todos sus vertientes, ¿no? Mandela, en su primer año de jefe del Estado negro pues del país, el primero en ser negro y blanco, ¿no? Porque los polos en Sudáfrica son bien notorios entre la raza caucásica y la raza negra. Intentó pues y lo logró desmantelar el legado del apartheid, combatiendo el racismo institucionalizado, fomentando la reconciliación nacional a partir de la reconciliación racial. Bueno,
Nelson Mandela tuvo una pareja de por vida con Madiba Tembekile en febrero de 1945, y luego su hija Masawike falleció lamentablemente 9 meses después por meningitis, ¿no? Mandela luchó contra el apartheid, contra la supremacía blanca totalmente hegemónica en Sudáfrica, bajo un régimen en el que en ese país los ciudadanos eran clasificados en 4 categorías raciales, ¿no? Primero, el blanco europeo, o sea, el blanco de la raza aria, la más antigua de la humanidad, en el lenguaje de Garófalo, la raza negra, la raza mestiza y una raza, ¿no?, que era la del indio asiático. Los sudafricanos no blancos eran ciudadanos de segunda clase, pues, que eran asimilados como parecidos a los delincuentes de Europa occidental y cristiana, ¿no? Entonces, cuando Mandela se plantea un proyecto de construcción de un mundo mejor, tiene años en la lucha militante, levantando la bandera de los derechos humanos, no solo para África, sino para todo el mundo. Trabajó incansablemente en foros internacionales, levantando el principio de la dignidad humana y de la igualdad de todos los pueblos, ¿no? Mandela padecía de una enfermedad muy conocida, porque le diagnosticaron cáncer de próstata y tuvo un largo tratamiento de radioterapia en Johannesburgo, ¿no? ¿A qué se llaman algunos los 67 minutos de Mandela? ¿No? Es una analogía con los 67 años que duró la lucha de Mandela por la justicia social, para hacer, en sus palabras, del mundo un mundo mejor, ¿no? ¿A quiénes admiraba Mandela, ¿no? A Gandhi, a ese hombre calvo y con la sola vestimenta de unos metros de tela blanca, ¿no? Se refería a él como un modelo a seguir, se inspiró en él para liderar el camino de Sudáfrica de la violencia pacífica hacia la independencia democrática, ¿no? ¿Qué decía Mandela sobre la igualdad? Decía que es un escenario geopolítico de Estado en que todas las personas conviven en armonía y con igualdad de oportunidades. Entonces, Mandela era creyente, ¿no? Cuando le preguntaron a Mandela, ¿no es cierto?, en una universidad europea, si creía en Dios y si tenía fe en Jesucristo, dijo que la relación de una persona con Dios es personal y privada, pero la fe en Jesús es aceptada por todos nosotros. O sea, Mandela no era una persona iconoclasta, ¿no? A Mandela le decían de cariño Mandela, justamente porque su nombre originario cívico era de Nelson, que no era su nombre nativo africano, porque en el mundo de Sudáfrica le ponían nombres europeos para poder tener identidad en Sudáfrica, lo cual era una expresión del dominio colonial, ¿no? A Mandela se le llama, alumnos, el Gandhi africano, ¿no? Porque tuvo cualidades de liderazgo, porque ambos lograron la independencia de sus países por medios no violentos, porque la filosofía de Gandhi de la violencia no pacífica influyó en la corriente de liberación de la Asamblea Nacional que lideró Mandela. Además, compartieron ambos prisión, tanto Gandhi como Mandela, en Johannesburgo, en la cárcel de Fort. Entonces tenemos un Mandela, pues, que ha estado en la cana, pues, alumnos, ¿no? Y en ese sentido, es una persona de gran consenso internacional. Estoy encontrando que Michael Jackson opinaba sobre Nelson Mandela, ¿no? Decía, amo mucho a este hombre
y Amo África, Michael Jackson, que la esposa de Mandela era testigo de Jehová, ¿no es cierto? Y Matisse, y justamente eso hizo que hubo cierto alejamiento entre ambos, y sin embargo siempre tuvieron una buena relación, aunque Mandela jamás se convirtió a la religión de los testigos de Jehová. Bueno, estimados alumnos, la biografía de Mandela, brevemente se les he presentado aquí, ¿no? Pero tal vez vamos a hablar algo más de ella para hablar, pues, de este Premio Nobel de la Paz, ¿no? Que tenía como padre a un hombre de la tribu Tembu. Sin embargo, él estudió en la Universidad College de Fort Hare y en la Universidad de Witwatersrand, donde se licenció en Derecho. Fue parte del Congreso Nacional Africano en 1944. Participó sistemáticamente y fue detenido en la resistencia sucesiva contra las políticas del apartheid del Partido Nacional Africano. Fue juzgado por traición a la patria entre 1944 y 61. Después de muchos tiempos fue absuelto en 1961. Mandela abogó por la creación de un ala militar dentro de la Asamblea Nacional. En junio de 1961, su propuesta sobre el uso de tácticas no violentas, ¿no? No impidió que la Asociación Nacional, ¿no es cierto?, lo llevara a la formación de un CONTO, que era un frente político-militar. Mandela fue arrestado en 1962, inicialmente condenado a 5 años de prisión y a trabajos forzados. En 1963, cuando otros líderes más son arrestados, Mandela fue llevado a juicio junto con estos líderes que fueron imputados pues como pluralidad de agentes por el delito de intentar derrocar al gobierno dictatorial mediante la violencia. En su declaración desde el banquillo, esto parece la declaración de Fidel Castro de La historia me absolverá, Mandela declaró con una gran publicidad internacional que él no apostaba por la violencia armada, que él apostaba sí por una violencia sistemática, pacífica. Habló en juego de esta violencia pacífica, ¿no?, para reiterar que no retrocedería en su opción contra el apartheid y por una república genuinamente democrática en Sudáfrica, ¿no? Cuando estuvo en prisión es cuando Mandela sistematizó más a fondo la normatividad de los derechos de los reclusos, ¿no? Se volcó de lleno en su vida política desde que fuera dado en libertad en 1990. En 1991, en la primera conferencia nacional de la Asamblea Nacional Africana, que se celebró en Sudáfrica, cuando la asamblea había sido prohibida en 1960, Mandela fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. Y su amigo, su colega de toda la vida, que era Oliver Tambo, fue el primer presidente nacional de la organización. Mandela era el presidente internacional y Oliver Tambo el presidente nacional. En realidad hay una bibliografía, ¿no?, de Mandela. Hay un videoclip que ustedes lo pueden ver, alumnos, cuando recibe el Premio Nobel de la Paz, cuando ella hay una reseña, como se acostumbra cuando se otorga el Premio Nobel, del derrotero de su vida, ¿no? Entonces, este es Mandela, alumnos, grosso modo. Este Premio Nobel de la Paz es el que en la práctica nos ha redactado resumidamente las normas de Naciones Unidas. Más que redactar, las ha resumido, las ha hecho más prácticas,
más útiles a la finalidad, ¿no? Para las que realmente hay un requerimiento a los estados sobre políticas de privación de libertad bajo un paradigma genuinamente democrático y humanista. ¿Cuáles son las reglas que están a la base de lo que se llama el estándar global de derechos humanos para la gestión de prisiones? En primer lugar, es el estándar fundamental del derecho de gentes. ¿Cuál es ese estándar, estimados alumnos? Dignidad humana. La prohibición explícita de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. En segundo lugar, el principio pues, de no discriminación, ¿no? En otras palabras, el no racismo, la tesis de la imparcialidad, que en buena cuenta significa la igualdad, pero no solo, aunque su bandera era de raza, Mandela levantó ya temas de género, de religión, de nacionalidad, la igualdad, y en el fondo también temas de pluralismo, ¿no? Recuerden ese dato que les digo, que su esposa era casi fanática de una religión que originó incluso una secuela de su relación de pareja. Otro principio, aparte de dignidad humana y de no discriminación, es el de seguridad y orden, estimados amigos. Este principio que ahorita nos puede parecer, en función de la coyuntura que vivimos, medio vinculante a posturas autoritarias o prodictatoriales. En Mandela era comprendido como la necesidad de disciplina, pero, y era explícito Mandela en eso, con límites que respetaran los derechos humanos y los derechos del recluso. Al fin y al cabo, como dice Lolita Niyar, y lo repite sistemáticamente Zaffaroni, el preso no ha perdido ninguno de sus derechos más que el ius ambulandi o el derecho de circulación. Planteó Mandela políticas concretas, específicas en materia de prisiones. La primera es de servicios médicos, alumnos. Servicios médicos. Planteó que la atención médica es responsabilidad del Estado, que los reclusos deben recibir el mismo estándar de salud disponible para cualquier ciudadano en la comunidad exterior. Esto es importantísimo, estimados alumnos, porque evidentemente, no sé si me están escuchando, estimados alumnos, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, ¿Me doctora, se le escuchan? escucha, pero su imagen se perdió. Sí, doctora. Voy a intentar volver. Perdón, alumnos. Bueno, lo más importante es que se me escuchen. Entonces decía que un tema fundamental, alumnos, es el de los servicios médicos. He estado corrigiendo este fin de semana trabajos de responsabilidad social que han sido redactados por mis alumnos de la unidad de posgrado en el curso de temas específicos de ejecución penal. Y uno de los temas centrales de acceso a los derechos tiene que ver pues, con el derecho a la salud. Por ejemplo, el riesgo que supuso la emergencia del VIH-Sida, frente al que Mandela respondió de una propuesta, o a posteriori el riesgo que supuso el COVID en los años precedentes más cercanos, ¿no? Entonces, miren, el principio es que la atención médica es una responsabilidad del Estado. Los reclusos deben recibir el mismo estándar de salud disponible en la comunidad exterior. Esto es importantísimo, alumnos. Ahora se está hablando mucho de una preocupación del emergente ministro de Salud para enfrentar sistemáticas áreas de corrupción fuera de las cárceles, por ejemplo, en salud. Pero habría que evaluar cuánto está la situación en materia de servicios médicos en los establecimientos penitenciarios, sobre todo en enfermedades de transmisión sexual. Un alumno mío describía en una entrevista a un preso de Lurigancho que estaba impresionado este encuestado, esta persona entrevistada, el interno,
por la cantidad numéricamente relevante de viejitos que hay en Lurigancho, de diabéticos que hay en Lurigancho. Filosofaba con toda racionalidad este interno de que evidentemente alumnos, los viejitos ya no tendrían por qué estar hacinados en ese establecimiento penitenciario que es uno de los más grandes, no solo del Perú, sino de América Latina. Porque el riesgo de seguridad que implicaría el cambiar su estatus, por ejemplo, al deliberado, no es mayor en una persona que no puede ni desplazarse ni trabajar, que está agobiado por razones de salud, perdón, y también por razones de edad. Entonces, la atención médica es una responsabilidad del Estado. Yo me pregunto si ahora, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual o la tuberculosis, ¿no? Que es una enfermedad mayoritaria en sede penitenciaria interna, están cumpliendo esta obligación fundamental de las reglas de Mandela, ¿no? Otra área clave regulada proscribe el uso generalizado del aislamiento solitario, esto que en muchas cárceles se le llama el sitio del arrepentimiento, ¿no? Donde el preso está confinado a la absoluta soledad, supuestamente para aplicar el método filadélfico. ¿Alguien se acuerda en qué consistía el método filadélfico, alumno? Que es, en el caso del aislamiento solitario, cuando Mandela escribió, implicaba pues un aislamiento indefinido o prolongado, que siempre era superior a 15 días consecutivos. Bueno, en las reglas de Mandela, este aislamiento solitario se considera un tratamiento vedado, una forma de trato cruel y degradante. Pero vean, este es un ámbito en que, por ejemplo, en muchas clases nuestras peruanas no se cumple. Hay lo que se llama las cárceles del encierro, ¿no es cierto? No las cárceles, los pabellones o los dormitorios o las sedes de total aislamiento. Otro elemento o de política concreta, pragmática, de gobernanza en las normas de Mandela, se refiere a condiciones habitacionales, estimados alumnos. Ahora que tanto se levanta como apuesta contra la tuburización, la necesidad de más cárceles, sin pensar casi nada en el tratamiento, Mandela, más que mirar a megacárceles tipo las de Bukele, hablaba de las características de las celdas que deben tener un porcentaje mínimo de higiene, de volumen de aire, de espacio, de iluminación y ventilación. Miren cómo Mandela hablaba por su propia praxis, ¿no? Si ahora vamos a cualquiera de los pabellones que no son los de los narcotraficantes del Lurigancho, vamos a encontrar que cada interno tiene un espacio de 2 por 1, ¿no? Es una especie de un panal de abejas, ¿no? En que el interno tiene un sitio donde está su cama y cuelga a los costados sus enseres. Y obviamente no se cumple muchas veces con requisitos de higiene. Y principalmente, estimados alumnos, ¿saben por qué? Porque Mandela lo planteó como una política pública fundamental, que es el acceso al agua de cualquier ciudadano. En otra entrevista que han hecho mis alumnos de ejecución penal, en Lurigancho, en Huancayo, en Ayacucho, el acceso al agua es solo de 2 horas, alumnos. Y algunos días no hay ningún acceso al agua. Entonces, ¿cómo tener condiciones elementales de higiene con un acceso al agua tan diminuto? Perdón, alumnos, perdón.
Hay esos maestristas que quieren que se le dé su nota a cada uno en particular, que si ya entregaron el trabajo, que se le repita su nota. Yo ya entregué mi trabajo, ya lo entregué, pues, ¿no? O sea, en el debido momento sabré el resultado de su evaluación. Sí, Alberto, tú quieres decir algo, te escuchamos. Muchas gracias, doctora. No, respecto a del estándar global de las prisiones, de los centros penitenciarios, ¿no? Las reglas de Mandela, cuando señala fundamentalmente tener los servicios médicos, los servicios de salud mínimos. Me venía a la memoria, doctora, la realidad no solo del Perú, no de las cárceles, sino de la población, no penitenciaria. No me refiero a la parte que están ni siquiera delinquiendo, sino la población en general. Los servicios de salud en el Perú y en Lima Metropolitana, doctora, más del 90% de la infraestructura y el equipamiento no reúne las condiciones mínimas para atender a los usuarios de la salud pública. El agua, según el INEI del 2025, ahí están en las estadísticas, el 90% tiene conexión de agua potable domiciliaria, pero de ese 90%, más del 60% no tiene el servicio de agua segura, lo cual implica que no debe tener racionamiento, que más que no tiene el estándar mínimo de clorificación del agua para el consumo humano. Entonces, justo usted mencionaba fundamentalmente el acceso al agua, por ejemplo, y los servicios médicos de salud mínimos, ¿no? Y si eso ocurre, si está ocurriendo fuera de las centros penitenciarios, imagínense lo que debe estar ocurriendo al interior, ¿no? Nada más, doctora, gracias. Gracias, Alberto. Pero cerremos los ojos un segundo, alumnos, e imaginemos cómo podríamos vivir con 2 horas de agua. La mayor parte estaríamos muertos, ¿no? La profusión de infecciones, por ejemplo, la mayor parte de los internos tienen infecciones en la piel, porque no se limpian, pues, estimados alumnos. ¿Cómo? Pues aquí tenemos un tema de fondo, alumnos, de violación, pues, de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, cuando ahora, por ejemplo, se habla tanto de la cadena perpetua, del incremento de la pena, y la consecuencia pragmática es el hacinamiento penitenciario. Es obvio que hacinamiento, por ejemplo, alumnos, una entrevista que hace un alumno también de ejecución penal de la maestría a un exdirector del CRAS de Huancayo, había 2 psicólogos para tratamiento de alrededor de 1000 internos. Y en la cárcel de Ayacucho solo 2 asistentes sociales, ningún psicólogo. Entonces, miren, si eso es en el ámbito del tratamiento, pero si somos más primarios en el ámbito del acceso al agua, ¿no? En el ámbito de las condiciones habitacionales básicas, como volumen de aire. Cuando uno entra a prisión, seguramente ustedes lo saben, hay un olorcillo medio fétido, alumno. El espacio es pequeño, huele a orines, el espacio es pequeño, hay escasa iluminación y por supuesto también escasísima ventilación. Entonces, el preso vive en un ambiente sórdido, alumno. Y ese ambiente así degradante tiene o no impacto en su psiquis, por supuesto que la tiene. Otro escenario que, por eso decía Mandela que un país se mide, una de sus frases más célebres, en función de las condiciones de vida que enfrentan los internos en sus cárceles. Si nos guiáramos por ello, alumnos, obviamente estaríamos en muy bajo nivel, en condiciones de habitabilidad, en condiciones en general humanistas de sobrevivencia de la población penal. Otro tema tiene que ver con la clasificación penitenciaria en las normas de Mandela.
Él habla de la necesidad de un registro de reclusos y más o menos ya modernizado Mandela. Decía que había que tener un sistema de gestión de expedientes digital o físico, pero mejor digital para evitar que detenciones arbitrarias, desapariciones o prórrogas de detención. Hay gente que ya está en libertad supuestamente en resolución judicial y ni se entera, ¿no? O hay gente que muere en la prisión y eso no se ha registrado. Entonces hay temas ahí de fondo que tienen que ver con lo que podríamos llamar un proceso de modernización registral al interior de los establecimientos penitenciarios, pero también con normas de clasificación adecuada. Se decía que, por ejemplo, en Lurigancho ahora ya cada quien está en su pabellón, pero no es tan cierto. A decir de las entrevistas hechas por mis alumnos del curso de ejecución penal este semestre, se juntan, ¿no? Se juntan presos avesados con presos primarios. Y en esa interrelación es que se genera pues la emergencia de la subcultura transgresora, de la subcultura criminal. Otro elemento, alumno del que habla Mandela, tiene que ver con las inspecciones. Se exige un sistema doble de inspecciones. Inspecciones internas dentro de la cárcel hechas por la administración y externas hechas por organismos independientes, Cruz Roja, Comisión Episcopal de Acción Social, Organismo de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Pero eso ¿por qué? Porque un sistema exclusivamente interno puede no referir necesariamente una dimensión realista de la problemática, ¿no? Hay necesidad de un sistema externo que se confronte con la mesología criminal que hace el propio establecimiento penitenciario. Y hay temas ahí, ¿no? En que a veces hay muertos que aún siguen registrados, o hay personas que se han cambiado unas por otras. Yo les comenté, ¿no? El caso de que intentando separar a primarios de reiterantes, encontramos un subterráneo en la cárcel del Lurigancho. Y caminando por casi una cuadra de subterráneo, donde encontramos decoraciones listas para la práctica sexual de las prostitutas caras que venían al Lurigancho, encontramos al final de esa cuadra un sitio que estaba tapado con pintura esa blanca que usan a veces los presos para dar una idea de pared pintada, pero que estaba más clara a otra pintura amarillenta, y que al mandarla abrir daba afuera del Lurigancho. Es decir, a través de ese subterráneo se podía salir fuera del establecimiento penitenciario. Y cuando yo me enteraba, intentaba explicarme, y disculpan si reitero, ¿por qué había tanto loco en Lurigancho? Recién me di cuenta que internos de alto poder patrimonial y sobre todo de corrupción, lo que hacían eran salir ellos por el hueco y meter a un loco bien adoctrinado sobre cómo debía responder a la toma de listas y en qué pabellón. Entonces el registro de reclusos tiene que ver no solo con un cumplimiento formal de las listas en las mañanas en el establecimiento, sino tiene que ver con criterios de seguridad penitenciaria, que tenemos una gran falencia, ¿no? En algunos establecimientos penitenciarios nuestros, las torres de alrededor del establecimiento solo tienen a un operador de seguridad para todas las torres, lo que obviamente pone en altísimo riesgo, y la evasión de fuga es perentoria, es notoria, ¿no? Otro tema que levanta Mandela es el tema de las inspecciones. Ya lo hemos dicho, ¿no? Externas por organismos autónomos o paralelos dentro del Estado, e interna
que después esta inspección hecha por la propia administración penitenciaria. Mandela también trabajó criterios vinculados al contacto con el exterior, que para Mandela es importantísimo, ¿no? Esta relación cárcel-sociedad de la que ha trabajado por años Alessandro Barata, ¿no? Que implica pues que los reclusos tienen derecho a comunicarse periódicamente con sus familiares, con sus amigos, mediante correspondencia y visitas. Cuando fue lo del COVID, alumno, yo no me cansé de admirar la creatividad que desarrolló la doctora Susana Silva Hassenbach, porque organizó todo un sistema de servicio telefónico en que ya nos olvidamos del recorte de la comunicación telefónica, porque el preso que estaba traumatizado por saber si sus seres más queridos se habían ido o no de la vida a propósito del COVID, tenía derecho cada 2 o 3 días a hablar 5 minutos con su familia. Esto es un derecho fundamental, el contacto con el exterior, que a veces se malutiliza y hasta es un supuesto hecho de corrupción. El contacto epistolar ya se va superando, ¿no? Ahora se usan mucho las redes sociales y el Internet, y eso también debe ser materia de gestión de la administración penitenciaria. Entonces, estas reglas mínimas de las Naciones Unidas tienen que ver también, estimados alumnos, con sus antecedentes. El antecedente fue las normas que el jesuita John Howard planteó en Europa a la monarquía, ¿no es cierto?, que ya estaba despidiéndose en Europa, en la que hizo alguna serie de concesiones el antiguo régimen, cuando aceptó la abolición de la tortura, ¿no es cierto?, para mantenerse en el poder. Entonces, Nelson Mandela, estimados alumnos, tiene detrás todo este proyecto de tratamiento penitenciario, pero que apuesta más a una orientación utilitaria, digámoslo así, a una utilización pragmática de los derechos de los internos. Esta utilización pragmática de los derechos de los internos tenía que ver también con una comprensión que hizo en su sociedad, en Sudáfrica, sobre estos derechos, en una comprensión desde la presidencia de la República y también desde que fue Premio Nobel de la Paz, en una comprensión de que los internos tienen pues el mismo derecho que cualquier ciudadano, aparte, como hemos dicho ya, de su régimen circulatorio. Estoy intentando ubicar literalmente las normas de Naciones Unidas, tan difundido está Nelson Mandela, que hay hasta biografías de Mandela para niños, ¿no? En Sudáfrica es un héroe nacional, de alguna manera representa una visión de un proyecto de mundo y de país africano en los comienzos, en los primeros 30 años del siglo XX. Entonces, Nelson Mandela, tal vez es bueno también señalarlo, que no se limita a ser una propuesta resumen de los derechos fundamentales de Naciones Unidas. Nelson Mandela fue un líder de los derechos civiles en Sudáfrica. No solo peleó contra el apartheid, sino como la discriminación a todo nivel. El 18 de julio, por eso, es el Día Internacional que se conoce como el Día
de Nelson Mandela. Entonces, alumnos, cuando trabajamos los temas de Mandela, no podemos sino imaginar qué significaron 27 años de vida en la prisión. Y esos 27 años de la vida en la prisión significaron pues para Nelson Mandela todo un proyecto de neutralización en una pena de larga duración. Hoy día, en la tesis para doctor que ha hecho un juez de Huánuco, sacó 19, planteaba pues el cuestionamiento de la cadena perpetua como pena absoluta de larga duración y la imposibilidad de convertirse en una pena menor, 30 años, 25 años, 20 años. Yo recordaba, estimados alumnos, que a propósito del debate sobre la ley de terrorismo, hace muchos años, hubo en el Ministerio de Justicia un debate frente a no cualquiera, Felipe Villavicencio, César San Martín, quien les habla y Robinson González, que nos oponíamos a la cadena perpetua, señalando que era pues el colapso de la teoría de la pena, porque ¿qué rehabilitación hay en alguien que está condenado pues a nunca salir de prisión? Y que en consecuencia el paradigma de la democracia de rehabilitación y reeducación se tornaba pues en un paradigma simbólico, fatuo, cuando se generaliza la cadena perpetua. Y esta tarde en el grado yo me atreví a decir que eso está renaciendo como apuesta totalmente antigarantista de ejecución penal, a partir, por ejemplo, del CECOT o del Centro Penitenciario supuestamente antiterrorista, pero donde están encerrados no solo terroristas, no solo los maras salvatruchas, ni los de la Parque 11, que fueron migrantes salvadoreños que volvieron a su país a ejercer criminalidad organizada, sino donde están retenidos jóvenes que no tienen ni siquiera proceso planteado, pero donde aparentemente ya hay una visión de aplicación en el mediano plazo de penas de larga duración. Entonces Mandela cuestionaba esa comprensión absolutista de la cadena perpetua y por eso planteaba la posibilidad de la conversión de la cadena perpetua en una pena larga, sí, pero no eterna, no permanente. Eso es bien importante, estimados alumnos. Es tan trascendente porque de alguna manera da razón, pues, a quienes cuestionan el objetivo de neutralización como el objetivo principal retributivo en la administración penitenciaria. Neutralizar es castigar eternamente, pues. Es castigar sistémicamente, es evitar que el preso se plantee un proyecto de futuro superior vinculado a que retome su derecho de circulación, su derecho del ius ambulandi, ¿no? Entonces, por eso, estimados alumnos, hay que reivindicar en Mandela, en sus primeros años, su lucha en la zona rural de Cabo Verde, Cabo Oriental, pero también en su madurez y hasta su vejez, el trabajo genuinamente democrático por la unidad nacional y por la ciudadanía. Pero en lo que concierne stricto sensu a nuestro proyecto de curso, estimados alumnos, lo que hay es una visión de un Mandela que entendía clara y vividamente la situación del encierro y que desde esa característica levantaba la eventualidad de un encierro humanitario, de un encierro no autoritario, de un encierro con agua, luz, aire y posibilidades futuras de vida. Bueno, la clase ha sido extraordinaria esta noche por los avatares que hemos tenido, pero ahí lo vamos a dejar, alumnos.
En la próxima clase ya vamos a entrar a revisar un poco de la institucionalidad penitenciaria. Vamos a ver un video del doctor Esmola Arana, donde expone la naturaleza del INPE y es entrevistado con un expresidente del INPE, con el que yo tuve también el honor de trabajar. Bueno, ahí lo dejamos por esta noche. Que estén bien, estimados alumnos. Ah, perdón, discúlpenme. Jean-Pierre me dice que la próxima semana sería nuestro examen parcial. Sí, estimados alumnos, tenemos examen parcial, entonces la subsecuente trabajaremos más temas de orden normativo. Bueno, el examen, como seguramente ya les ha ilustrado Jean-Pierre, tiene que ver con toda la parte histórica y la parte subcultural que hemos trabajado, alumnos. Tiene que ver pues con la cárcel en Europa, su emergencia, la cárcel en Estados Unidos, la emergencia carcelaria desde los pre-incas e incas, ¿no? La estructura administrativa y jurisprudencial del incanato, el modelo de cárcel en el incanato, su parecido o no con el sistema filadélfico. Tienen que ver también alumnos con la dimensión de la república, esa larvada autoritaria que teóricamente era república con San Martín y Bolívar, pero que pragmáticamente significó la preeminencia de cárceles administradas por curas doctrineros en el contexto de la apropiación de tierras del clero y de la iglesia. Vamos a tomar examen también sobre la cárcel en el virreinato, en la colonia, el peso de la Inquisición en nuestra América y la filosofía implícita que estaba detrás de la Inquisición y su coexistencia con la cárcel pública. Vamos a ver cómo se formó la cárcel en la República Peruana, quiénes fueron sus principales impulsores, y vamos a trabajar también las propuestas que hubieron de construcciones, pero también de políticas carcelarias en la República. Bueno, espero que le den una repasada a todo eso, estimados alumnos, y podamos tener un examen sin mayores apremios. Este va a constar, en primer lugar, de 12 preguntas para marcar alternativa correcta o incorrecta. Cada pregunta va a valer un punto. Y otra pregunta de 8, en que sí va a haber ya más específicamente una pregunta de desarrollo. Hay que estudiar, alumnos. Hay que estudiar ahora que ya estamos un poco más libres de otras materias. Que estén bien, alumnos. Permiso, hasta la próxima semana. Por favor, el examen va a empezar 6:15 en punto y tiene una duración programada hasta las 7:30. Entonces, nadie puede entrar antes ni irse después. Sobre todo los segundos, los que no entregan dentro de término, ya no van a poder ser evaluados. Ahí sí nos hemos sujetado a la tecnología, estimados alumnos. Por tercera vez me despido, que estén bien. Buenas noches, alumnos. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Gracias. doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, doctora.